Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de la UISG y la USG sobre la buena gestión económica de un instituto religioso hoy. Pero quisiéramos comenzar con una oración que vamos a pedir a la hermana Teresa que nos haga ver. Oh Dios, Padre bueno, danos la luz de tu Espíritu. Haznos comprender que nuestro ministerio no nos hace propietarios de los bienes, sino colaboradores de tu providencia. Recuérdanos que los bienes nos han sido confiados y que somos solamente administradores, siendo fieles y sabios, atentos al respeto, al desarrollo y a la justicia. Recuérdanos que los has puesto en nuestras manos para que podamos compartirlos. Libéranos, por tanto, de toda forma de posesión egoísta. Recuérdanos siempre que el verdadero tesoro que nos has confiado es Jesús, tu Hijo, vivo y presente en medio nuestro, y que la única riqueza que hay que hacer fructificar es la venida de su reino, que es el mismo. Haznos en nuestro trabajo cotidiano para que podamos valorar con sabiduría los bienes de la tierra en la continua búsqueda de los bienes del cielo, para contribuir a hacer crecer la economía de Dios, que es la salvación de cada hombre. Amén. Entonces, en la economía de Dios, todo lo que tiene valor es lo que damos, lo que compartimos. Pidamos que nuestro trabajo y que el fruto de nuestro trabajo de religiosos y religiosas sea un valor compartido y multiplicado en el amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ahora, gracias a todos y a los que también nos están siguiendo en línea por Zoom. Hoy estamos aquí, un número importante, una gran cantidad de personas interesadas en esto, tanto que en un determinado momento tuvimos que cerrar las inscripciones porque había muchas personas que querían unirse. Primero voy a presentar a quien hoy nos va a describir la investigación que se hizo a través de una encuesta enviada a los institutos religiosos, que muchos han respondido. Entonces, el trabajo del que hoy escucharemos el resultado tiene mucha significación. Entonces, estamos aquí con Alessandro Pellizzari, nacido en Vicenza y vive en Vicenza, tiene 3 hijos, viene del mundo de la consultoría económica y trabaja con la congregación de los Josepinos de Murialdo desde el 2008 y hace 13 años que está aquí en Roma en la Casa General. No es solo un economista, sino también un teólogo que está terminando su doctorado sobre un tema conjunto de economía y teología. Y en este contexto quiso proponer esta investigación de la que hoy nos va a compartir los resultados. Diría que no nos queda más que escuchar a Alessandro
que nos ilustrará la investigación y sus resultados. Gracias, te dejamos la palabra. Gracias a todos, buenos días, buenas tardes. Algunos es la mañana temprano, para otros es la tarde, porque nos siguen de todo el mundo. Entonces, el primer gracias es a todos los que nos acompañan. Y también gracias a todos los que han permitido hacer esta investigación y también el encuentro, es decir, la UISG, a Sorpat, que es la secretaria ejecutiva, y también la USG y el padre Mario y el hermano Emili, que ha sido su predecesor, que han permitido esto, y también un gracias a la hermana Terés, que es responsable de comunicaciones de la USG, y todo el personal que está trabajando, porque es difícil organizar un encuentro de este tipo, a los técnicos, a las traductoras, que nos ofrecen un servicio precioso. Entonces vamos a comenzar. La buena gestión económica de un instituto religioso hoy. Resultados de la encuesta por muestreo de la UISG entre ecónomos y ecónomas generales de los institutos que están asociados a la UISG. El esquema de la presentación será esta. Comenzaremos con las características demográficas de la muestra, luego pasaremos a las características estadísticas de la muestra para ver cuál es la muestra que tenemos en mano. Luego pasaremos a 3 tipos de preguntas a las que los que han respondido a esto. El primer grupo de preguntas son consideraciones económicas y de valores. Luego entramos en instancias, exigencias económicas y de gestión. Luego pasaremos a las acciones que el instituto está realizando o quiere realizar. Luego, al final, veremos los retos y desafíos, lo que quizás nos despierta un poco de ansiedad, no porque no seamos buenos, sino porque hay retos que se nos presentan y veremos la actitud con la que estamos respondiendo. Y al final, en la última parte, veremos en grupo y en plenaria, y también con mi propia contribución, para ofrecer algunas líneas de reflexión para comenzar un proceso y comenzar juntos algunas acciones, aunque fuera una sola, una acción concreta, porque en la economía es importante ser concreto, para comenzar hoy, no mañana. No tendríamos que salir de aquí sin individuar una acción, una idea concreta compartida. Entonces vamos a comenzar. Entonces, la cantidad de consagrados de los institutos son 203 los institutos que han respondido, divididos, como ven aquí en el gráfico, y donde vemos que la cantidad de miembros de los institutos, y esto nos permite ver la dimensión del instituto. La mayoría son institutos que van de 100 a 1000 miembros, con una
participación importante de los también pequeños que tienen menos de 100 hermanos o hermanas y también los muy grandes que tienen más de 5.000 y los medio grandes de 1.000 a 5.000. Luego vemos el número de países de los que han respondido. Vemos una mayoría de institutos que tienen hasta 20 naciones, que comprenden hasta 20 naciones, pero con una participación significativa de los que tienen más de 20 naciones y hasta 27 que están en más de 40 naciones. Algunos que van hasta 100. Entonces, los institutos están distribuidos en las distintas categorías con un predominio de los que tienen entre 100 y 1.000 miembros. La tipología de institutos, como vemos, está distribuido entre institutos femeninos, 57%, y masculinos, 43%. La actividad predominante de los institutos, aquí vemos que hay una mayoría de institutos que trabajan en un ámbito educativo formativo, pero también contemplativos, un 20%, de obras de caridad, 18%, y sanitario. Podemos decir que los institutos de la muestra están bastante equilibrados en cuanto a género y tienen como actividad principal la educación, formación, aunque hay otras actividades. La edad de quien ha respondido al cuestionario. El 65% entra entre 50 y 69 años. El grupo que va de 70 a 85 representa un porcentaje significativo con 44 economos generales que tienen más de 75 años y unos 9 que tienen 80 o más economas generales que han respondido al cuestionario. Los años de servicio económico del que ha respondido. Digamos que, como vemos, el 63% de quienes han respondido tienen una experiencia en el economato general de 5 años o más, con una prevalencia de los que tienen 7 años o más. Agrego, además, que de esta investigación y el análisis estadístico se ve que hay un porcentaje que tienen una licencia en economía de 1 sobre 5 y pertenecen sobre todo estos que tienen una licencia en economía que pertenecen a institutos grandes. Los que tienen un doble diploma más bien pertenecen a los institutos grandes o muy grandes. La última nota que me toca, porque trabajo en el economato general de los Josepinos de Murialdo, aunque soy un laico. En el cuestionario vemos que hay laicos directores generales, que son un 4%. Esto para decir que lo que decimos desde hace mucho tiempo lo vemos en acto a nivel general. En síntesis, los que han respondido tienen entre 50 y 70 años y una elevada experiencia en el servicio de economato general. Ahora vamos
a la sección de análisis estadístico para comprender nuestra muestra, el valor estadístico. Como decíamos, han respondido 203 institutos, de los cuales 195 pertenecen a la UISG o a la USG. Estadísticamente, una muestra de 195 es suficientemente representativa de la población total de 2.119 personas, compuestas por la UISG 1903 y la USG 216. Son las congregaciones, este número. Ahora, la composición del cuestionario, como lo saben, tenía unas 69 preguntas, 12 preguntas demográficas, 36 que se llaman de escala Likert, respuestas que hay que dar por orden jerárquico, por ejemplo, poco, nada o bastante. Según la tipología de respuesta, se puede hacer un tipo de análisis más que otro. 5 respuestas dicotómicas, sí o no, 9 de categoría, respuestas por elección, sin orden jerárquico. Por ejemplo, ¿estás de acuerdo en este tipo de formación? También está el no sé. Y desde el punto de vista estadístico hay distintos tipos de preguntas. Y luego 7 preguntas abiertas. Entonces, la dimensión de la muestra hace que sea representativa de la población de la UISG-USG. Es lo que deseábamos, pero no sabíamos si llegaríamos. Por eso agradezco que hayan respondido generosamente. La validación del cuestionario. En el caso de las preguntas de escala Likert y dicotómica, se realizó un análisis factorial para validar el cuestionario. Es decir, si desde el punto de vista estadístico, el cuestionario explica y mide realmente el objeto de su investigación, que es la buena gestión económica en el mundo religioso. El indicador utilizado que mide estadísticamente la fiabilidad interna de un cuestionario, que es el alfa de Cronbach, que debe ser mayor a 0,60, y en nuestro caso el valor alfa de Cronbach de toda la muestra, de todas las preguntas y respuestas, es un alfa de 0,771, lo cual es muy bueno. Luego, si vemos los valores alfa de Cronbach de las 3 categorías identificadas de la muestra, el resultado es para las consideraciones sobre el valor de la gestión alfa de 0,714, para las instancias y acciones de gestión 0,641 y para los desafíos económicos 0,743. Es decir, que la muestra es estadísticamente fiable y el cuestionario estadísticamente válido. Ahora entramos en lo vivo de las respuestas, que son las consideraciones sobre el valor económico. Aquí vamos a dar una síntesis de la pregunta. Por ejemplo, en este caso, la acción económica como testigo de la autenticidad de la propia vida cristiana, ¿estás de acuerdo? Y si uno quiere comprender mejor, aquí abajo la tenemos escrita también extendida abajo. Aquí arriba en azul tenemos una síntesis de lo que era la pregunta. Aquí, sobre un acuerdo de que la acción económica es un testigo de la autenticidad de la vida cristiana,
un 91% está de acuerdo. Y el trabajo como realización y co-creación con Dios, el 98% está de acuerdo. Y agrego, había algunas preguntas sobre si la economía puede ayudar a la teología. El 86% estaba de acuerdo. Y lo mismo para el contrario, es decir, si la teología puede ayudar a la economía, aquí el 88% está de acuerdo y los institutos femeninos están más convencidos todavía. Hay una diferencia estadística significativa entre la UISG y la USG. Entonces, en síntesis, podemos decir que la acción económica se considera como un lugar privilegiado para testimoniar la autenticidad de la propia vida cristiana, donde el trabajo es también un medio de realización personal y de co-creación con Dios. Hay una claridad en la distinción entre comunidad y obras. El 44% de los institutos hay una distinción también jurídica entre comunidades y obras. Quiere decir que no solo hay una distinción contable, es decir, están separados las comunidades y las obras como balance, sino también a nivel jurídico, distintos directores y también un 44% habla de una distinción jurídica. El ente jurídico que representa a la comunidad religiosa es distinto del ente que representa a la obra. Y esta distinción, que es también jurídica, se distribuye, viendo el análisis, por igual entre los distintos tamaños de institutos. Esto es como una fotografía de todos, y en cambio los que dicen que no hay una distinción clara, es más bien entre las institutos medianos y sobre todo pequeños. El análisis ha identificado una distinción entre el nivel de escolaridad, licencia en economía y las respuestas a esta pregunta sobre la distinción. Los que tienen una licencia en economía se ubican a nivel de una clara distinción. En cambio, los que tienen simplemente un diploma o una formación básica se sitúan más bien del lado del no. Ahora vamos a la número 10. Reconoces que existen dos macroámbitos de gestión en el instituto, la gestión de comunidades y la gestión de las obras. Y aquí vemos que el 85% de los institutos reconoce la existencia de dos ámbitos de gestión diferentes, comunidades y obras. Entonces, la distinción entre comunidad y obra es claro, tanto en términos contables como de gestión, y se tratan como dos ámbitos de gestión distintos. Hay una necesidad de competencias diferentes entre la gestión de la comunidad y de las obras. El 68% está de acuerdo, pero hay un 32% que no lo está o lo está muy poco. A la pregunta sobre la necesidad de una gestión unificada pero separada de las comunidades y obras, vemos que el 94% está de acuerdo. Entonces, las comunidades y obras exigen capacidades de gestión diferentes y la complejidad del mundo económico exige
que se gestionen de forma unificada pero bien diferenciada. Respecto a la propiedad privada de bienes, que no es un derecho absoluto. Como ven, el 73% está de acuerdo en que no es un derecho absoluto, pero hay un 26% que no está de acuerdo, es decir, para quienes es un bien absoluto, un derecho absoluto. La gestión religiosa debe buscar qué tipo de sostenibilidad. Como ven, hay un 87% que dice que los institutos tienen que buscar una sostenibilidad integral, es decir, económica, social, relacional y ambiental. Sobre todo los institutos grandes, de más de 5.000, y el 100% de los ecónomos que tienen una doble titulación, teología y economía, dicen esto. Y están perfectamente repartidos entre UISG y USG. Entonces podemos decir que la propiedad privada de los bienes no se considera un derecho absoluto y una parte minoritaria solamente lo considera, y la gestión religiosa debería buscar la sostenibilidad integral, lo cual quiere decir económica, social, relacional y de medio ambiente. El último ámbito de consideraciones económicas y de valor, el voto de pobreza y la comunión de bienes favorecen una gestión más humana y equitativa de las obras. El 99% está de acuerdo y un 1% lo está también, aunque algunos poco. Luego, la gestión religiosa puede experimentar más libremente respecto a otras empresas laicas, puede experimentar formas más humanas, proféticas y a largo plazo. El 91% está de acuerdo. Tengo que decir que parecería que el mundo religioso está preparado para ser profético en la gestión económica. Estamos en un momento de Kairos, un tiempo oportuno para un nuevo humanismo en economía en el que el mundo religioso puede ser un protagonista determinante. Si añadimos que el 93% está de acuerdo en que la forma en que se gestiona un patrimonio económico es uno de los indicadores de la calidad de la secuela Christi, y que el 96% están de acuerdo en que la pandemia de COVID y las guerras, lamentablemente todavía actuales, demuestran más todavía cuánto nuestras vidas están todas en relación, que nos guste o no, tenemos que trabajar en red. ¿Estamos preparados para hacerlo? Este análisis nos dice que sí, y la época en que vivimos nos lo exige. Entonces, la gestión religiosa, gracias al voto de pobreza y a la comunión de bienes, debería favorecer la gestión de obras y la experimentación de formas de empresa más humanas y proféticas. Ahora vamos a las instancias o prioridades que han surgido. Es prioritario crear un lugar institucional de confrontación entre economas generales. Vemos que un 92% están de acuerdo, lo cual expresa una necesidad de confrontarse a nivel oficial y a nivel intercongregacional. Y esto
es válido especialmente para los institutos grandes y muy grandes. El 100% de los ecónomos generales que gestionan institutos de más de 5.000 religiosos están de acuerdo. La otra pregunta sobre la prioridad de gestionar las obras en corresponsabilidad con laicos formados e implicados carismáticamente. Vemos que el 97% está de acuerdo y llegamos a un 99% en los ecónomos generales de la USG y el 100% de los institutos muy grandes. Como vemos, las dos prioridades que acabamos de analizar, el tener un ámbito de confrontación y la necesidad de corresponsabilidad con laicos, son las más urgentes, las urgencias más importantes de las que se propusieron en el cuestionario. Crear un espacio de confrontación entre los ecónomos y el gestionar las obras en corresponsabilidad con laicos implicados carismáticamente. Y luego había otros asuntos prioritarios o instancias a proponer. 24 ecónomos escribieron en esta sección abierta otras instancias o propuestas que les parecían prioritarias. 11 hablaban de la necesidad de reforzar la formación económica de los religiosos y laicos implicados en los economatos, y otros 6 reiteraron la prioridad de reforzar la interacción de ecónomos y ecónomas en la acción intercongregacional. Y esto emerge repetidamente la necesidad de potenciar la confrontación entre ecónomos, la colaboración entre institutos y la colaboración en la formación. Ahora vemos las acciones en curso en los institutos. Hay una subdivisión clara entre la gestión de las obras y las comunidades religiosas. Como vemos, el 78% de los institutos ha dicho que sí, que lo están aplicando. Otra pregunta es la implicación y formación carismática y económica de laicos que están en altos cargos. Aquí tenemos el 81% que dice que sí, que lo están realizando, y es decir, la mayoría están subdividiendo las obras y las comunidades, están implicando a los laicos y ofreciendo una formación. Llegamos a la última parte, que son los retos o desafíos y actitudes económicos y de gestión. Estamos preocupados por el aumento de las dificultades en la gestión de las obras por parte de los religiosos. El 74% dice que sí, que están preocupados, y es una preocupación que no varía entre la UISG y USG. Más o menos son las mismas. Lo que vemos aquí son los dos juntos. Y todos, también pequeños o grandes, están preocupados por esto. Hay una preocupación por el paso de una gestión individual a una gestión colegiada en la que está el ecónomo, pero también ayudado y en colaboración con otras personas, donde pueden entrar también los laicos. El 56% está poco preocupado, es decir, no tienen miedo. Entonces, es importante la preocupación
por la gestión de las obras debido a la disminución del número de religiosos y la mayor complejidad de la gestión, mientras que el paso a un enfoque colegial suscita menos temores. Este paso no es considerado un problema. Ahora vamos a ver otro reto, otro desafío. Una buena gestión cumple su misión teniendo en cuenta los equilibrios económicos. Como ven, el 74% considera que esta es la mejor definición de una buena gestión. Y además de la misión, hay que tener en cuenta los equilibrios económicos. Además, hemos preguntado si hay procesos de reorganización en el instituto. El 59% ha respondido que sí están realizando procesos de reorganización que están en marcha. Y podemos decir que la buena gestión cumple la misión teniendo en cuenta los equilibrios económicos, y más de la mitad de los encuestados han iniciado reorganizaciones, al menos a nivel de gobierno general, en el bienio 2021-22. Ahora hemos visto la encuesta y que tiene mucho más, pero bueno, esto nos da algunos elementos. Ahora prevemos una breve y merecida pausa de 5 minutos para reorganizar nuestras ideas, y luego, ¿qué nos espera? Lo veremos. Vamos a tener 5 minutos de pausa en la que los invitamos tanto a los que están por Zoom como a los que están aquí a identificar un responsable en el grupo que será moderador del grupo y que además anotará las propuestas. Algunas las vamos a leer y otras las vamos a dejar por escrito, o bien van a escribir desde los que están por Zoom por un formulario que les vamos a enviar. Nos encontramos a las 2:45 después de que hayan identificado un responsable, y vamos a escuchar las propuestas de Alessandro Pellizzari, y que vamos a discutir en los grupos y luego compartiremos. Hasta dentro de 5 minutos.
Gracias a todos de estar aquí con nosotros. Ahora vamos a comenzar la parte más interesante y concreta. Alessandro Pellizzari tendrá 10 minutos para presentar algunas pistas de trabajo y reflexiones que nos presentará, y luego en los grupos vamos a dialogar sobre esto y finalmente haremos propuestas aquí para que nuestras congregaciones e institutos religiosos puedan encontrar nuevas formas de colaboración o de actuación de sus programas, quizás trabajando en red, en una comprensión y compartiendo más todavía. Vamos a escuchar a Alessandro Pellizzari. Vamos a poner luego una pregunta principal sobre la que vamos a dialogar y discutir en los grupos, y luego tendremos un tiempo para trabajar en grupo. Alessandro, te dejamos la palabra. Entonces, ahora podemos entrar en lo concreto de nuestra discusión después de esta base sólida de esta investigación que nos ha dicho mucho. Estos 10 minutos, lo que quiero hacer es resumir brevemente lo que hemos analizado hasta ahora, para obtener una especie de instantánea representativa del mundo USG que nos ha proporcionado la encuesta. El siguiente paso será interpretar conjuntamente el análisis realizado para llegar probablemente a una o dos conclusiones económicas y de gestión que consideramos importantes, ante las cuales nos encontraremos en una encrucijada: o permanecer indiferentes o tratar de identificar conjuntamente procesos concretos a iniciar hoy. Por supuesto, es un objetivo. Cuando preparaba esto, me decía que es un objetivo que podría parecer descabellado para una reunión de 2 horas, pero me parece que los primeros cristianos, alguno los llamó también, refiriéndose a sí mismo, locos, tontos a causa de Cristo, y por eso no seremos los primeros ni los últimos. Entonces, este es el resumen de los resultados de la encuesta. Hemos visto que la muestra recoge respuestas de institutos religiosos que están bien distribuidos en tamaño, en la presencia internacional y en cuanto al género. La mayoría de los compiladores tiene un nivel alto de experiencia en el economato general, y desde el punto de vista estadístico, la muestra es suficientemente representativa de la población total USG, y el cuestionario es fiable. Y la acción económica, las consideraciones nos dicen que la acción económica es un lugar privilegiado del testimonio cristiano, el trabajo es un medio de realización personal y de co-creación con Dios. Las comunidades y las obras son dos ámbitos de gestión distintos que requieren competencias de gestión diferentes, y su complejidad económica exige una gestión unificada pero diferenciada. Y finalmente, la buena gestión de los institutos religiosos debe buscar la sostenibilidad integral, económica, social, relacional, medioambiental, favorecer una gestión de obras y la experimentación de nuevas formas de empresa más humanas y proféticas. Finalmente, el resumen nos dice que
Las instancias prioritarias son: 1. Dirigir las obras en colaboración con laicos formados e implicados carismáticamente, pasar del ecónomo al economato. 2. Reforzar la formación económica de religiosos y laicos y la interdisciplinaridad, teología, economía, etc. Otras ciencias, antropología, etc. Tercera instancia, crear un lugar institucional de debate continuo y operativo entre los economas generales, que vaya más allá de las diferencias culturales y leyes nacionales. Es decir, que sea un espacio en el que se puedan discutir cosas que van más allá de las leyes nacionales. Otros lugares, espacios, son más para Italia o para otro país. Lo que surge de esta investigación es que se desea tener un lugar institucional de debate intercongregacional e internacional. Y luego reforzar la colaboración intercongregacional y las acciones económicas. Hemos visto que las acciones en curso son la distinción entre gestión de comunidades y de obras y un aumento de la participación y formación de laicos que desempeñan funciones de liderazgo o puntos claves. Como desafíos o retos, tenemos gestionar las obras en un contexto de disminución del número de religiosos y de aumento de la complejidad económico y de gestión. Y segundo, gestionar el instituto para que cumpla su misión teniendo en cuenta los equilibrios económicos. En mi opinión, es interesante observar que los dos retos que surgieron de la investigación coinciden con las dos acciones en curso que destacó la muestra. Y además, en mi elaboración, ven que las dos acciones responden coherentemente a las dos primeras instancias consideradas prioritarias por las muestras, que es dirigir las obras en colaboración con laicos y reforzar la formación económica. Luego, distinguir comunidades y obras para que los laicos colaboren a nivel de obras. Y para mí, promover estas acciones en nuestra congregación responde perfectamente a lo que se puede llamar una buena gestión para cumplir serenamente y a largo plazo la misión, especialmente en las periferias del mundo, gracias al mantenimiento de los equilibrios económicos resultantes de una gestión competente y conjunta de religiosos y laicos. Atención, sin embargo, que las dos instancias restantes, 3 y 4, que se han planteado como prioritarias, nos abren a una gestión económica con un horizonte que pasa de lo intra a lo intercongregacional. Es decir, crear un lugar institucional de debate continuo y operativo entre economas generales, reforzar la colaboración intercongregacional y las acciones económicas. Lo han dicho los que han respondido al cuestionario, es decir, una intercongregacionalidad en la gestión económica que se está desarrollando, compartiendo el carisma con los laicos. Esto es a nivel intracongregacional que se está dando, y de ahí se pasa a un compartir carismas similares entre distintas congregaciones. Podríamos decir una intercongregacionalidad en sentido estricto. Creo que hay experiencias de esto, luego podrán decirlo. Y
se llega inclusive hasta la, según como lo veo yo, a la posibilidad evangélica y hoy muy necesaria de desplazar el foco del carisma propio a la misión común de la Iglesia, que es la salvación humana integral, con la opción preferencial por los pobres, los necesitados, los descartados, guiados por el mismo Espíritu Santo, que es la intercongregacionalidad en sentido amplio o pleno. ¿Hay alguna experimentación en este sentido? No lo sé, lo veremos. Y aquí llegamos a algunas posibles líneas inspirado en estas dos instancias. Dos líneas de reflexión para comenzar procesos que podamos comenzar hoy. Uno lo llamaría un lugar intercongregacional, crear un lugar institucional de debate continuo y operativo entre ecónomos y ecónomas generales. Concretamente, ¿cómo y dónde les gustaría crear este lugar? Con la participación de todos los ecónomos generales o solo de unos representantes o ambos con frecuencias distintas, o un comité que se pueda reunir cada tanto y otras reuniones de todos, o bien reforzar las asociaciones de ecónomos generales que ya existen por lenguas, o crear, que existen estos, o creando una unión de ecónomos generales en la USG, es decir, la unión de ecónomos generales dentro de la USG y el equivalente en la UISG, evitando posibles dualismos y destacando la función instrumental de la economía a favor del gobierno. Y segunda línea de reflexión, que es más bien a nivel intercongregacional, que sería potenciar la colaboración intercongregacional y las acciones económicas, concretamente proponiendo conjuntamente modos de tratar con el Estado, los bancos, los fondos de inversión, los proveedores, y potenciando la colaboración entre la USG y la UISG con la coordinación y el asesoramiento operativo también del Dicasterio de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, instituyendo un cash pooling o una compartir de fondos intercongregacional y otros procesos a comenzar. Les pido, por favor, que tratemos de ser locos por causa de Cristo, es decir, que osemos. Gracias, Alejandro. En este punto nos dividimos en grupos. Los que están por Zoom irán a grupos, siempre por Zoom, y podremos discutir durante 20 minutos. Les pedimos que escriban sus propuestas en un formulario que les enviaremos o en la chat de Zoom, y luego vamos a leer algunas propuestas. En cambio, aquí en la sala lo van a escribir en las hojas que les hemos dado. Tendrán 20 minutos para discutir y proponer o elegir cuáles acciones
cuáles nos parecen más importantes, más interesantes o que queremos poner en acción desde ahora, y luego nos encontraremos y les vamos a explicar cómo seguir adelante. Alessandro, lo que quería agregar es que todo lo que elaboraremos lo vamos a conservar. Entonces, sabemos que el tiempo que tenemos hoy es poco y vamos a escuchar a los 8 grupos en línea, 2 por lengua y 4 aquí, 1 por lengua. Lo vamos a recoger, pero todos los otros van a ser memorizados y en los próximos días. Un minuto. Ahora hemos llegado al momento del compartir. Invito ahora, primero vamos a comenzar con los que están aquí, de tal modo que los que están en Zoom tengan el tiempo de seleccionar según la lengua, porque van a leer 2 por lengua. Tendremos 8 testimonios. Y en la sala 4 vamos a comenzar con el francés. Por favor, les pedimos que lean su propuesta. Buenos días. Adelante, puede comenzar. Ante todo, hemos hablado de la evolución de nuestros institutos hacia los países del sur, lo que hace que personas que no han tenido la gestión a nivel internacional ahora tengan responsabilidad, como el hermano aquí, y sentimos una necesidad de formación. Por eso deseamos que se cree un grupo para que los ecónomos generales de institutos internacionales puedan reunirse para tener una posibilidad de intercambio y de formación, también en línea o bien presencial con traducción simultánea. Hemos dado algunas ideas sobre lo que podrían ser los temas de estos encuentros: temas jurídicos y canónicos, la creación o bien cómo trabajar con el Consejo de Asuntos Económicos, el Banco Vaticano, el IOR, el tema de inversiones éticas. Son temas que se repitieron en nuestro pequeño grupo francófono. Gracias. Ahora vamos a pedir a un grupo de español que lea su propuesta. ¿Quién desea leer? Que levante la mano aquí. La hermana va a leer la propuesta del español.
Gracias, había respondido en portugués. Que mejor que hablo en italiano. Ahora un grupo de lengua inglés. Hay dos propuestas. Primera, aumentar la colaboración intercongregacional compartiendo conocimientos y experiencia en recursos humanos y en el área de la gestión, por ejemplo, programas de contabilidad y personal que trabaja en la contabilidad. Segundo, revisitar la asociación ya existente de economos generales y extenderlos a otros grupos lingüísticos. Gracias. Ahora vamos a pedir a un grupo italiano que lea su propuesta. Buenas tardes. Nuestro grupo se concentró en el discernimiento para ver este espacio de confrontación y una acción intercongregacional. Y voy a hacer una síntesis con 4 puntos. 2 para el espacio y 2 para la acción intercongregacional. Respecto al lugar, hay una gran convergencia en el grupo respecto a la creación de un espacio de diálogo, debate, discernimiento, porque vemos que es oportuno tener una voz común, una lengua común frente a algunos retos y situaciones. Ha habido una gran insistencia para que este espacio sea un espacio dentro de la UISG, que no sea externo o paralelo, sino que sea un espacio de reflexión sobre temas económicos, pero que sea en sinergia con otros temas que se tratan en las asambleas de superiores generales. Estos son los 2 puntos respecto al lugar o el espacio. Hay una gran convergencia sobre crear un lugar de diálogo, de estudio, discernimiento común. Respecto a las acciones intercongregacionales, la cuestión es un poco más difícil porque no tenemos delante nada concreto. Y aquí sentimos que la intuición es buena, que sería útil crear acciones comunes, aunque hay una tendencia que es transversal a aislarnos en nuestros propios problemas, los desafíos de nuestra congregación o carisma. Quizás podemos empezar con algo pequeño, humilde, concreto, una campaña, un proyecto anual, un objetivo que nos damos, que sea común y que más allá del proyecto sea un espacio para cultivar una cultura de la colaboración intercongregacional. Entonces, respecto a la acción, hay una voluntad de caminar en esta dirección. Será necesario hacer un discernimiento que va evidentemente más allá del espacio de esta tarde, pero podemos comenzar con algo pequeño, concreto, que nos ayude a crear la cultura de la colaboración. Gracias. Entonces, es posible escuchar los distintos grupos que han trabajado en Zoom. En francés. Francés, primer grupo. Los ecónomos que existen en París
que en Francia hay algunas personas en el grupo, algunos que no lo conocen, y quisiéramos hacerlo conocer. Y también por países vamos a tener algunas conferencias en línea con personas de otros países. Es- Esto no exige hacer un fondo común, sino comenzar por este tipo de cosas. Siguiente grupo. Nosotras hemos hablado sobre la creación de un grupo que sea tanto masculino o femenino, y otro tema eh, es que hablamos, hay que considerar la geografía de las congregaciones. Hay comunidades que están en África, aún algunas que tienen casas generales en África, y que quizás podría haber alguna asociación por continentes, y que esta asociación sea interlocutor y participante con el dicasterio a través de la USG y la USG, y también una idea que surgió, si cuando las congregaciones tienen que enfrentar temas como los abusos, cómo las asociaciones de ecónomos podrían intervenir y que haya una ayuda común. Gracias. Siguiente grupo. En italiano. En nuestro grupo, respecto a la primera pregunta, fue acogida con mucho favor, porque a veces estamos aislados en este servicio, y la importancia de tener este espacio de confrontación internacional. La preferencia era justamente no estar en una realidad local, sino con un respiro internacional, así como los superiores generales lo tienen en la USG, UISG. Y por eso estos grupos podrían seguir esta línea, que, por ejemplo, se podría tener una vez al año una asamblea plenaria y luego comisiones que pudieran profundizar temas más puntuales, y que se pueda ofrecer esto como formación, porque se siente la exigencia de la formación. Y también estas comisiones podrían profundizar y estudiar acciones que podrían realizarse, o cómo tratar, por ejemplo, con los estados, o a veces los retos o desafíos es justamente el diálogo, y encontrar estrategias conjuntas nos parece esencial. Gracias. Siguiente. Italiano. Nuestro grupo está de acuerdo con lo que hemos escuchado, y pensamos que tener un lugar intercongregacional para los ecónomos es un deseo de todos, y
Hemos hablado también de potenciar las asociaciones de economos, economas dentro de la USG e UISG, también para estar en relación con los líderes, las líderes, con fórmulas mixtas, es decir, en presencia y en línea o en grupos, y en algunas ocasiones con los superiores generales. Y pensamos que la USG, UISG pueden ofrecer formaciones dando instrumentos que luego se puedan multiplicar en la formación interna de los institutos, como se hace en otros ámbitos. Respecto a las acciones a realizar conjuntamente, pensamos que se puede hacer mucho a nivel nacional porque tiene que ver con las legislaciones nacionales, pero también un ámbito, por ejemplo, serían las inversiones éticas, que son más transnacionales, y por eso se podría tener una formación conjunta. Gracias. Grupo siguiente va a hablar en español. En español. Buenos días, aquí desde Argentina. En nuestro grupo, haciendo un recuento, una reflexión sobre lo escuchado, lo compartido, veamos la necesidad de integrar a los nuevos economos generales, pero que haya también más instancias de intercambio de formación. También coincidimos con esto de alguna comisión de economía dentro de la UIS y la USG, sobre todo para esta formación de los economos por grupos de idiomas también, como venimos haciendo. Ahí compartíamos también que, por ejemplo, en la UIS nosotros trabajamos mucho, tenemos muchos cursos de formación de liderazgo, formación inicial, sobre la vida consagrada, y la parte económica o ese aspecto de la economía, generalmente lo tratamos en los talleres de derecho canónico o en la formación o en la prevención de abusos económicos, pero no hay una formación específica para nuestros economos. Otra propuesta es esta formación de los laicos, esta participación también en esta formación para una doble competencia, ¿no? No solamente una competencia profesional de estos laicos que nos acompañan, tanto contadores, abogados, asesores económicos, sino también en esta dimensión carismática. También reconocemos que, bueno, la colaboración intercongregacional es muy importante, sobre todo para aquellas congregaciones que son más pequeñas, ¿no? Sobre todo hablábamos del continente acá americano, de Argentina, que hay congregaciones que son muy pocas hermanas y los recursos son también más pequeños. Que esto, por lo menos en la UIS, nosotros hemos tenido experiencia de estas ayudas, diríamos, y de la CLAR también. Eso, y sobre todo para las congregaciones también más pequeñas, a nosotras esta distinción no la tenemos muy clara, que ahí vemos que la contabilidad tiene que ser bastante clara entre misión y obras. Al ser congregaciones más pequeñas, a veces se fusionan todo lo que es la economía y no hay una clara distinción, y eso puede generar confusiones también con los laicos. Gracias. Grupo siguiente. Hola, ¿se escucha? Bien, en nuestro grupo que era bastante multicultural también y se repiten las instancias de cada uno. Sería la convergencia en tratar de lograr una unidad de trabajo de los economos generales, mares generales, etcétera, con la UISG y la USG. Es decir, Adintra hacer un trabajo cooperativo, un trabajo de formación, de acompañamiento, tal como han manifestado. El segundo punto,
era no dejar de lado el dicasterio para la vida religiosa y los aportes que esto pueda implicar, pero sabiendo que sumar también más entidades quizás dificulta la instancia. Entonces, en primero, resguardar lo que ustedes están iniciando. Y en tercer punto, hay distintas realidades de congregaciones, algunas que por ahí económicamente están mejor en inversión, pero también otras que estando en países con grandes dificultades, lo poco que tienen económicamente, llamamos propiamente los bienes, materiales, ahorros, no saben dónde invertirlos y se van corriendo quizás de realidades de gobiernos en contra de la iglesia o con situaciones complejas. Entonces también dentro de este marco, ver de qué manera o cómo invertir en lugares éticos que nos generen confianza en el bien de las nuevas generaciones, de los ancianos que hay que atender y de sobre todo poder seguir trabajando en la misión apostólica de cada instituto. Muchas gracias, Dios los bendiga. Grupo siguiente. Inglés, parecería que no hay. Aquí. Varios de los temas han sido mencionados que discutíamos en nuestro grupo y apoyamos que esta iniciativa de la USG, de tener los economos generales reunidos y también para ayudar a una conciencia de estos temas, para que nosotros trabajamos en inglés y que quisiéramos ampliarlo a las otras lenguas, siempre dentro de la USG. Hemos hablado de distintos temas y tener subgrupos, y quizás puede haber temas que son importantes para algunos y no para todos. Y entonces que haya oportunidades para discutir los temas que nos interesan. Y también reconocer que el nivel provincial es distinto del nivel general como economos y también, bueno, quizás invitar a algunos economos provinciales y finalmente la necesidad de una confidencialidad y que las personas que son nuevas en su rol puedan compartir temas sobre la economía de un modo que se sientan cómodos. Hay gente más nueva que a veces no saben hasta cuánto pueden compartir con un grupo pequeño. Quizás en un grupo pequeño les ayuda más. Siguiente grupo. Un grupo inglés. Como han dicho, los que son más nuevos como economos necesitan colaboración entre los economos generales para poder apoyarse recíprocamente, y esto se vio en mi grupo y queremos continuar este proceso de colaboración entre economos generales y también que trabajemos juntos, no separados, religiosas, sino trabajar juntos. Otro tema que nuestro grupo se expresó mirando otros países, cada uno tiene
sus leyes y a veces es útil compartir, a veces ayudar a los otros, decir de qué país uno es, porque por ejemplo yo trataba de explicar nuestra realidad de África y a veces mover fondos en África es más difícil. Es solo para ver que tenemos que aprender las diferencias a nivel económico, internacional y las distintas situaciones. No todos están en Italia, algunos están en otros lugares. Yo estoy en Zambia o algunos están solo en algunos países. Y esto igual ayuda mucho trabajar con personas de otros países y también respecto a la formación y ofrecer una formación a los que son nuevos. Gracias. Gracias. Grupo siguiente. Hemos escuchado 2 grupos por lengua por Zoom y 1 por lengua aquí. Ahora tenemos algunos minutos juntos para compartir libremente. Si alguien quiere compartir, levanta la mano. Y si tiene una pregunta o una idea a proponer, podemos hacerlo los que están aquí y también en línea tenemos unos 5 minutos. ¿Hay alguien aquí en la sala? ¿Alguien más? Gracias. Yo pertenezco al grupo de inglés. En mi grupo éramos todas de congregaciones femeninas. Si no me equivoco, 2 de ellas tienen solamente, son un grupo pequeño de religiosas en su congregación y una hermana no conocía este libro de las orientaciones de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Entonces, decíamos que para nosotras quizás la continuación de
los encuentros de ecónomos generales. Esto es solo un libro que es un resultado de una reunión de hace 10 años. Y este tipo de encuentros, para mí, es un proceso de formación para los ecónomas, porque sabemos que hay nuevos ecónomas también. Y pienso que es importante para los nuevos también de integrar todo esto. Gracias. ¿Alguien más ha levantado la mano y que desee compartir? En línea no. Y aquí. Parece que hay una mano. Puedes hablar. Uy. Yo quiero agradecer por esta iniciativa que significa mucho para mí y para todos nosotros. Pienso, es la primera vez que nos reunimos, al menos yo soy ecónoma general, he estado muchos años a nivel local, pero como ecónoma general es la primera vez, es mi primer mandato, y escuchándonos me siento inspirada y me siento que no estoy sola, que estoy con muchos otros, y creo que es muy importante para nosotros como religiosos y religiosas que estamos juntos. Cuando hablábamos en el grupo pequeño, sentía que es importante la formación, una formación continua, y que como ecónomos tenemos un periodo de tiempo, un mandato, pero la experiencia, el aprendizaje, la inspiración que recibimos de los otros y lo podemos compartir con los miembros más nuevos. Por eso aprecio que haya una formación continua para nosotros y para que podamos seguir formando a los miembros más jóvenes y también a los colaboradores laicos, y aprecio mucho su colaboración, pero veo que su formación es muy importante porque nuestra misión no es la misma que su misión. Es bueno reunirnos y aprender, porque nuestras congregaciones han vivido muchos años y es nuestra responsabilidad. Es importante buscar que nuestras congregaciones duren por muchos años. Muchas gracias. Reconocemos que si no hubiera sido por la iniciativa de Alessandro Pellizzari, que hizo esta encuesta y este análisis y que propuso compartirlo, quizás todos los ecónomos no hubieran tenido esta posibilidad. Y esto subraya el hecho que nosotros, religiosos, necesitamos muchas veces recibir el estímulo de otras instancias de la sociedad, laicos, de todos los distintos sectores de la sociedad y el mundo. Por eso creo que hemos visto este aspecto de colaboración, no solo entre institutos religiosos, sino también de institutos religiosos con la sociedad civil. Esto es muy importante. Y entonces, llegados a este momento, Alessandro, si estás de acuerdo, tenemos 5 minutos
para lo más importante, que es concluir este encuentro con una síntesis que será parcial, porque hoy, en este momento, en estos 5 minutos, haremos una síntesis de lo que ha sido compartido, lo que hemos leído juntos, y luego lo completaremos con todo lo que recibiremos escrito, tanto por Zoom como lo que nos darán los que estaban aquí presentes. Y estas propuestas serán reelaboradas y encontraremos el modo de comunicarle de un modo o de otro. Veremos si tenemos la oportunidad de crear otro evento o bien, de todos modos, les enviaremos noticias. Será nuestra tarea y deber enviarles todos los datos con todas las propuestas. Ahora, Alessandro, ¿cuál te parece que es la propuesta más clara, más neta, más común en este encuentro? Bueno, como decías, ahora solo una primera síntesis de estas intervenciones, pero vamos a elaborar todas los comentarios que los grupos han enviado y van a enviar, porque todo esto es muy precioso. La ocasión es extraordinaria también para mí. Lo haré en un segundo momento, pero ahora mi humilde visión parcial, así rápidamente, que hay algunos puntos muy fuertes. Primero, un lugar de confrontación, de intercambio. Esto es muy obvio y evidente, que queremos trabajar juntos. Y me permito decir que casi todos han dicho que será algo dentro de la USG, pero a veces con el dicasterio, con el tiempo que sea necesario, manteniendo esto en vista. Y uno de los últimos decía que está este libro del dicasterio y había otro que se llamaba Economía al servicio del carisma, que para mí, de todos los que he leído, me parece uno de los más importantes. Es fenomenal. Por tanto, integrar el dicasterio, pero concretamente la UISG y la USG. Este es el lugar y es lo que ha salido, con también laicos, y la modalidad se expresó fundamentalmente que, como ya los superiores generales tienen la asamblea anual y las comisiones, y también a nivel provincial y de naciones, tenerlo como ecónomos generales, con un momento al año en el que nos podemos encontrar todos en plenaria, y durante el año, entre la comisión que representa a los ecónomos, pueda confrontarse con la UISG y la USG. Y también hay ya ámbitos de intervención, reconociendo que el lugar es la USG y la UISG, con una intervención que podría haber seguramente del dicasterio como ecónomos generales, para hacer que, por ejemplo, se han hablado de las inversiones, que los pequeños no tienen quizás este conocimiento de inversiones financieramente buenas, pero al mismo tiempo éticas. Esta es una acción que la Unión de Ecónomos Generales
podría trabajar para difundir un modo de actuar que pueda ayudar a todos. Crear también, por ejemplo, un pequeño proyecto común que no, aunque no tenga mucho valor el proyecto, sino que nos ayude a entrar en una cultura de algo común, sin distinción masculino, femenino, religiosas, religiosos. También es interesante la confrontación general con ver las distintas experiencias a nivel nacional. Entonces, ver las leyes específicas de los países, etcétera, y verlo pero también a nivel general, porque a nivel general se puede decir, alguien ha tenido un problema en este país, y seguro alguno va a decir, y entonces para compartirlo, y también se habló de compartir recursos humanos. Me pareció interesante. Bueno, diré una última palabra, luego enviaremos la presentación en unos días y, como decía el padre Mario, vamos a trabajar sobre todo lo que han ofrecido hoy para llegar a una acción en la que podamos decir que compartimos todos una acción concreta y que tratamos de comenzarlo. Entonces, gracias por todo esto y muy buen trabajo. Verdaderamente gracias, Alessandro Pellizzari, por este trabajo que nos ha dado una energía nueva, ideas nuevas, como un sacudón para actuar. Y como secretario de la USG, creo interpretar el pensamiento también de la USG. Las dos uniones nos sentimos interpeladas a partir de este encuentro, de estas voces, de estos deseos. Nos parecen muy claros. Nos parece claro el deseo de que nazca algo de hoy y como lugar que esto encuentre una acogida dentro de la USG. Y tendremos que hablar de esto, les haremos saber. Creo que tendremos que buscar y proponer otro encuentro para empezar a actuar concretamente. Tendremos que discutirlo. En todo caso, no dejaremos caer este trabajo que hemos hecho hoy y seguimos. Bueno, también que Alessandro Pellizzari continuará a trabajar con la UISG y USG. Algo comienza a partir de hoy. Gracias, Alessandro, gracias a todos y gracias a todos los que están aquí presentes y el equipo de la UISG, la hermana Terés y sus colaboradoras, el servicio técnico, las traductoras. Esta